hay un frente frío que no se pueden imaginar. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de cómo y por qué educar a nuestros niños sin recurrir al grito. Y además te voy a enseñar 3 técnicas para fomentar una crianza respetuosa y efectiva, centrándote en el desarrollo emocional y también el desarrollo cognitivo de nuestros hijos. Y vas a decir, bueno, ¿y qué tienen que ver los gritos con el desarrollo cognitivo de nuestros hijos? Tiene todo que ver. Así es que pon corazoncito si esto te interesa, si esto es un tema que de repente dices, híjole, yo quisiera de todo corazón, pero me cuesta trabajo. Y ahorita te voy a decir por qué elegí el tema de los gritos. Fíjate que en una de las publicaciones recientes fue sumamente controversial el tema de los gritos. Y así como hace 10 años era controversial el tema de la chancla, o sea, cuando nosotros poníamos pegar o no pegar en nuestras publicaciones, todo el mundo se nos iba a la yugular. ¿Cómo estás loca por ti? Toda la generación va a enloquecer y por eso van a haber delincuentes en este mundo porque estás promoviendo el que no le peguen a los hijos. A mí me educaron pegando y yo soy una persona de bien. Eso fue hace 10 años. Afortunadamente, tuvimos la fortaleza, la fuerza, la perseverancia para que nuestra voz, nuestro mensaje y evidentemente lo que estábamos promoviendo y proponiendo en ese momento, que era una educanza sin violencia, sin gritos, por lo menos sin violencia física, se mantuviera, ¿sabes? Y ahorita, al contrario, se le van a la yugular a la gente que educa con golpes, porque ya está comprobado científicamente que educar con golpes afecta al sistema nervioso central, afecta a nuestro cerebro, afecta a todo, ¿cierto? A ver, ponme aquí si sabes de esos estudios científicos, si los has escuchado, si te hace sentido esto que te estoy diciendo. Pero, ¿qué creen? En los días pasados subimos una publicación sobre los gritos. Y así como se generó controversia hace años con pegar o no pegar, bueno, la controversia más grande que se puedan imaginar sobre los gritos. Por ti, todo el mundo va a enloquecer, vamos a tener a niños descarriados, a mí me gritaban y mi mamá me daba unas madrizas de aquellas y yo soy una persona de bien y mírame y no sé qué y bla, 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 y soy respetuoso, ¿no? Y aparte hablando de respeto y haciendo ese tipo de comentarios dentro del portal, ¿no? Entonces, a mí me llamaba mucho la atención esto. Dije, vamos a hablar, vamos a abrir el diálogo precisamente en un live y vamos a darles técnicas y estrategias para saber cómo tener una crianza sin gritos y cuáles son las ventajas de hacerlo. ¿Ok? Cuéntame si te cuesta trabajo a ti tener una crianza sin gritos o no. ¿Qué opinas sobre la crianza sin gritos? Si tú eres de los que a ti te gritaron y de repente dices, yo no tengo trauma ninguno, para todos los que se están uniendo el día de hoy a esta transmisión, quiero que sepas que yo soy Gabriela González, soy la cofundadora de Niños de Ahora y la co-creadora del programa o del método Paternidad Efectiva. Este método ha llegado a más de 80,000 hogares en el mundo de habla hispana, imagínate tú, y unos testimonios bellísimos de transformación en sus hogares. Pero hoy quiero hablar precisamente de esto porque toda persona que dice, a mí siempre me gritaron y no tengo ningún trauma, quiero decirles algo bien importante. Pensamos que trauma es un suceso horrible con consecuencias impactantes. ¿Te hace sentido esto que te estoy diciendo? ¿Te suena esto que te estoy diciendo? Que a lo mejor piensas, no, pues es que un trauma tiene que ser algo grandote. Y no necesariamente. Hoy, acuérdate, vamos a estar hablando de esto y te voy a estar enseñando 3 técnicas para fomentar una crianza respetuosa y efectiva, centrándote en el desarrollo emocional y cognitivo de tus hijos. Pero antes de continuar, te voy a pedir un favor. Si me estás viendo en YouTube, este es el momento de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que hacemos en Niños de Ahora. Y si me estás viendo en Facebook, en Instagram o en TikTok, bueno, pues también es el momento de darle like a lo que estás haciendo, a lo mejor, a lo que estás viendo, a lo mejor taguear a alguien y también suscribirte a mi canal, ¿ok? Bien, pues entonces vamos a ver qué es trauma. Trauma no nada más es ese incidente o suceso horrible con consecuencias impactantes. Trauma también es no poder bajar la guardia, no poder relajarte,
y no sabes muy bien por qué, pero de repente dices, es que no me puedo relajar, ¿sabes? Ese día que de repente digo, me quiero rascar la barriga, no puedo, ¿sabes? No puedo bajar la guardia. Si a alguien le ha pasado esto, si te hace sentido, si es algo por lo que estás pasando, este es el momento de comentar. Acuérdate que lo que hacemos nosotros en Niños de Ahora no es Gaby en un monólogo, esto es una plática, esto es una interacción y la manera en cómo tú te comunicas conmigo es a través de las reacciones o a través de los comentarios, ¿ok? Entonces, a mí me interesa leer lo que estás diciendo. Mira, por ejemplo, cosas que no pueden resolver por ahí. Hola Gaby, qué hermoso verte y escucharte. Te mando un abrazo, Daniel, un papá criando, genial. Por ahí ya veo yo, ya veo corazones, ya veo gente que está diciendo sí, ok. A ver, otra cosa que también es trauma, un enfado crónico, ¿sabes? Esta sensación de estar molesto todo el tiempo y no saber bien por qué ocurre, pero simplemente estoy molesto. Me molesta la vida, ¿sabes? Me irrita estar respirando y no sé ni por qué. Otra cosa que también es trauma es tener que controlarlo todo. Esto ha sido uno de los temas más fuertes de mi terapia, ¿no? A ver, Gaby, eres controladora. Sí, y control es igual a miedo. ¿Y de dónde viene? De trauma. Y a lo mejor dices, bueno, pero es que yo ni me acuerdo, ni me trataron mal, ni vieron tanto grito, ni... Ajá. Bueno, una cosa importante es que no siempre recuerdas el suceso como un suceso doloroso, porque nuestra psique tiene algo importante y es que nos disasocia. ¿Para qué? Para protegernos. Entonces, si eres de los que de repente no recuerdas sucesos fuertes como dolorosos, como que dices, no pasó para tanto, no es para tanto, me trataron bien, todo estuvo bien, perfecto, nada más recuerda que eso es una protección que hace tu psique. Si no recuerdas tu infancia, también es una protección que hace tu psique, precisamente por el tema del trauma, ¿ok? Otra cosa que puede ser también trauma es eh, comparar tu vida y sentirte inferior a los demás. ¿Te suena? A ver, de lo que te estoy diciendo, ponme aquí si algo de esto te suena, si te pasa, si conoces a alguien que le pase, si te mueve el tapete, lo que te estoy diciendo, ¿ok? Y saber decir que no y ser siempre complaciente, digo, no saber decir que no y ser siempre complaciente tiene que ver también con un trauma. Y el trauma puede venir precisamente de este tema que vamos a estar hablando, porque en la generación pasada todavía se educaba con técnicas primitivas, así como te lo voy a decir. Con métodos primitivos nos educaron, porque era lo que había. No había tanta investigación, ellos recibieron, nuestros papás recibieron lo que pudieron de los abuelos y así sucesivamente y dieron lo mejor que pudieron a nosotros y nosotros, por lo tanto, también a nuestros hijos. Pero ahora tenemos demasiada información y la generación está dando el pendulazo, ¿cierto? Estamos yendo al otro extremo, haciendo conciencia, pero realmente no sabiendo cómo decirle a nuestra psique, hey, cambia. Cuéntame si esto te está pasando a ti, como que sabes mucho, pero de repente sabes mucho y llega el momento de la verdad y le gritas a tus hijos y dices, pero es que yo ya sé que no debo de gritar. Sí, sí, ahorita vamos a ver por qué sucede esto, ¿ok? Pero ahorita, como les digo, la evidencia científica nos marca que educar con esas técnicas primitivas causa depresión, causa problemas mentales. ¿A qué me refiero con problemas mentales? Ansiedad, depresión, angustia, esta sensación de necesitar controlarlo todo, ¿ok? Y todo esto está directamente relacionado a los métodos de crianza que están basados en el miedo y en la intimidación. ¿Cuáles son estos métodos primitivos que están basados en el miedo y la intimidación? Evidentemente, ¿no? La chancla es uno de ellos, eso nos queda clarísimo, ¿no? Es muy obvio ese método, ¿no? Pero hay otros que a lo mejor no son tan evidentes como los gritos o como la intimidación verbal. De hecho, la Universidad de Cambridge hizo toda una investigación y vio cómo la depresión, la ansiedad, la baja autoestima, la falta de confianza, la falta de salud mental está directamente relacionado precisamente a los métodos que se tuvieron en la crianza. Y lo que sucedió en la crianza, ¡pum!, tiene un efecto en nuestro cerebro. Y por otro lado, también la Universidad de Harvard dijo, a ver, vamos a hacer otra investigación y se dio cuenta que las personas que son más resilientes, que saben resolver problemas, que son exitosos, que se sienten con autoestima alta, que tienen buenas relaciones de pareja y con otras personas, precisamente vienen de ambientes en la infancia en donde se tuvo métodos muchísimo más avanzados
de crianza, ambiente con comunicación abierta, diálogo respetuoso, y esto evidentemente impactó en la salud mental. Yo te quiero preguntar si tú quieres saber más de estos tips de crianza. Si tú te quieres formar como una profesional que dice, yo quiero tener estos métodos para mi casa y, ¿por qué no? Igual y después poderlos compartir con alguien más. Sí, sí, te puedo compartir mis mejores tips precisamente para saber cómo hacerlo. Si me estás viendo en Instagram o en Facebook, simplemente escribe la palabra paternidad y te comparto mis mejores tips para poder hacerlo. Y si estás viéndome en YouTube, entonces ve a la descripción y dale clic a la liga que te comparto en la descripción para que lo puedas hacer, ¿ok? Entonces, como sabemos, nuestras acciones importan. Así como te digo, nuestras acciones importan. Y por lo tanto, la manera en cómo eduquemos a nuestros hijos va a tener un impacto en su salud emocional. Los límites, las consecuencias naturales, el refuerzo positivo, el modelado de comportamientos esperados, el sistema de disciplina rítmica, o sea, rutinas buenas con transiciones buenas, ambiente familiar de respeto mutuo y colaboración. Todo esto va a fortalecer los lazos familiares y sobre todo que nuestros hijos estén bien centrados. Y yo sé que tú quieres eso. Entonces vamos a las técnicas que te prometí. Y aquí te va la primera técnica. Pero después de hablar de las técnicas, al final quiero decirte algo importante. De nada te van a servir estas técnicas si no trabajas en ti. Porque puedes tener todas las técnicas del mundo. Y Gaby ya te compartió todas las técnicas, pero de todas maneras sigues gritando y sigues reaccionando. Sí, sí, entonces quédate al final porque te voy a decir cómo desactivar tu pólvora. Esto es súper, súper importante, ¿ok? ¿Quién quiere desactivar su pólvora? Escríbeme a mí. Yo, corazoncito, sí, por favor, quiero desactivar la pólvora. Quiero saber si a ti esto te interesa para ver si sigo adelante. A ver, vamos a ver. Aquí yo no veo comentarios. ¿Qué está pasando con los comentarios por acá? YouTube, ¿cómo andan por aquí? Ah, ya los vi acá. Besos, besos, Mariana. Te mando un abrazo enorme. Ok. Ya veo muchos yos. Ok, entonces la primera, y yo sé que es difícil, porque te la voy a decir, me vas a decir, suena bien bonito, Gaby, ¿cómo pongo en la vida real? Primero necesitamos tener conciencia, entender los pasos y después ir a desactivar nuestra pólvora, ¿ok? Entonces, la primera técnica tiene que ver con la comunicación positiva. ¿Qué significa la comunicación positiva? O sea, normalmente nuestro cerebro está programado para la sobrevivencia o supervivencia. Ajá. Eso es parte de, así es nuestro cerebro. ¿Por qué? Pues porque nos está programado así para que sigamos vivos. Entonces se fija en todo lo que nos produce dolor, ¿no? El enfoque está en lo negativo para alejarnos de eso. ¿Y para qué? Para que entonces podamos sobrevivir. Sin embargo, esto lo que hace es que nos enfoquemos en todo lo negativo que hay en la vida y sobre todo, por ejemplo, en nuestros hijos, ¿no? Entonces, la comunicación tiende a ser negativa y la comunicación positiva habla de que tengamos afirmaciones positivas, palabras de aliento para reforzar el comportamiento deseado en nuestros hijos. Y ojo, esto es muy común que se nos vaya, es como que son cosas tan sencillas, pero que no las hacemos. A ver, pues, ¿cómo nos comunicamos? Por lo general en negativo. No corras, no hables con la boca llena. Ya te dije que no le pegues a tu hermano. No, así no me digas las cosas. ¿Se dan cuenta? ¿Esa es comunicación en positivo o esa es una comunicación en negativo? Si lo que queremos es tener un comportamiento deseado, bueno, pues entonces necesitamos reforzarlo con afirmaciones positivas. Por lo tanto, necesitamos elogiar sus esfuerzos y esto ayuda a fortalecer autoestima, a fortalecer confianza. Ojo, estoy diciendo elogiar esfuerzos, no elogiar al niño, "Ey, eres el más bonito del mundo". No, eso no es importante, pero sí como, hey, me doy cuenta que hoy le estás echando muchísimas ganas a la tarea. Mira qué bonita te está saliendo esa letra. ¿Sabes? Afirmaciones en positivo. Hoy me doy cuenta que levantaste los platos y lo hiciste con muchas ganas y hasta cantaste, ¿sabes? En lugar de estar en la parte negativa todo el tiempo. Por ejemplo, ¿no? Si estás trabajando y tu hijo está haciendo mucho ruido, en lugar de decir, ay, ya deja de hacer ruido, por favor, que me vuelves loca, ¿cómo lo expresaríamos de una manera un poquito más positiva? Le podríamos decir algo como, oye, me encanta verte tan divertido, estás jugando muy lindo. ¿Podrías hacerlo usando tu voz bajita, por favor? Ahora, o lo puedes hacer directo. Ahora hazlo utilizando tu voz bajita.
¿ok? Con esto vas a evitar gritos, vas a promover buena comunicación, vas a promover el respeto, el ambiente seguro, niños que se sienten valorados y vistos, puentes de confianza y de comunicación. Vas a promover un vínculo de muchísimo más sólido, ¿sabes? Afectivo. Y yo sé, el grito es más rápido, nos sale en automático. Ya deja de gritar y nosotros gritando. Es absurdo, además la incongruencia, ¿cierto? Es como, ¿cómo puedes hacer eso? Lo hacemos, somos incongruentes, ¿cierto o falso? Dice, tengo 2 nenes con mucha diferencia de edad, de 14 y 8 años, Juanian. Somos del mismo club, ¿cómo te explico? Uno se lleva 8 años, bueno, se llevan 8 y 4 años. Bueno, si sumas todos son 14, es mucho lo que se llevan, pero se puede hacer aún con la diferencia de edad, ¿ok? Entonces, nada más recuerda, la primera técnica tiene que ver con esta comunicación en positivo. Velo escribiendo. ¿Cuál es la primera técnica? Comunicación en positivo. Que mi mente esté enfocado en lo que yo deseo y espero, en ese comportamiento deseado, ¿ok? El segundo o la segunda técnica, que es una de las más importantes, de hecho, precisamente para lograr esta crianza sin gritos y con respeto, tiene que ver con las líneas claras. Y ojo, nosotros en el método le llamamos líneas claras, no le llamamos límites, porque los límites tienden a, de alguna manera, asociarse a limitaciones, no los entendemos, nos volvemos locos, pero cuando entiendes que es una línea clara, que es esta línea que no te puedes pasar, que tiene una consecuencia muy clara y evidente cuando te la pasas, entonces es muy fácil saber cómo manejarlas, ¿ok? Entonces las líneas claras tienen expectativas de manera firme y respetuosa. Esto es importante. De alguna manera le hace saber a nuestros hijos cuáles son esos comportamientos aceptables y cuáles no. Y de repente nosotros ni siquiera lo tenemos tan claro, simplemente reaccionamos, ¿no? Como eso no me gustó y reaccionas, te la pasas reaccionando como si fueras cerillito y encendiéndote con todo el tiempo como mamá o como papá. También las líneas claras nos hacen a nosotros hacer conciencia de, a ver, ¿cuáles son los comportamientos aceptables? ¿Cuáles no? Son indispensables para educar sin gritar. ¿Por qué? Porque le va comunicando a nuestros hijos cuál es ese comportamiento esperado. Ajá, es una línea bien delimitada, bien definida. Ajá, y también saben cuáles son las consecuencias de sus acciones, saben cómo actuar y esto les da seguridad a nuestros hijos porque también saben qué esperar. Les ayuda también a autorregularse. ¿Por qué? Porque ya saben cuáles van a ser las consecuencias de sus actos. Entonces, de manera, pues si ya tienen claridad, entonces esto les ayuda a controlar sus impulsos y sus acciones. Y esto de verdad ayuda muchísimo a la parte del respeto en casa, el respeto mutuo, la colaboración mutua, porque saben qué esperar. Por ejemplo, en mi casa saben que cuando uno termina de comer, los platos se llevan a la cocina y se limpian. Y son las líneas claras. Ajá. Y la consecuencia es que no pueden entrar a la siguiente comida con un plato sucio, tienen que lavarlo. Ajá. O sea, la consecuencia es que si no lavan su plato, van a tener que comer en un plato sucio. ¿Tú crees que alguna vez lo han hecho? Por supuesto que no, guácala, ¿verdad? Entonces, este les ayuda a autorregularse, fomentan el respeto, fomentan de verdad la comunicación y es esencial para educar sin gritos. Y además, no solamente esto, nos ayuda a tener una estructura, es como la columna vertebral. Sin columna vertebral seríamos como un molusco, ¿cierto? Bueno, las líneas claras nos ayudan a no ser moluscos en la familia. De repente somos moluscos en la familia. Tenemos hijos moluscos y nosotros somos moluscos porque no tenemos una columna vertebral. ¿Te hace sentido esto que te estoy diciendo? Ujú. Ojo, no es poner límites nada más por ponerlos, es saber qué estructura le va a dar contención a nuestra familia, qué esperar y qué no esperar. Ajá. Y esto ayuda a que se promueva un ambiente de apoyo, de colaboración en la familia, de entendimiento, que haya una buena comunicación. Ujú. Da orientación, da seguridad a nuestros hijos porque saben qué esperar. Cuando no, es como que tienes un contenedor lleno de agujeros, más bien parece una coladera, y nuestros hijos se desparraman por ahí. Ajá, claro que sí, Sol, qué bueno que estás por acá. Dice
Sí le pongo límites, al menos al más grande, no le importa que le saque el celu, tele, etcétera, pero no le importa. Okey, hay que ir todavía más a fondo y hay que entender qué está sucediendo ahí, ¿okey? Recuerda, en el método paternidad afectiva tenemos en el baúl de los recursos una técnica para cada situación en específico. Y una cosa que necesitas hacer, pero no me voy a desviar aquí, tiene que ver con la vacuna emocional, sobre todo cuando tenemos problemas de que los adolescentes no están escuchando los límites con las pantallas, que eso es un tema impresionante. Pero bueno, ese es otro tema, no me voy a desviar, ¿ok? Eso está en el método. Me encanta el tema, muchas gracias, con muchísimo gusto. Bueno, a ver, quiero aquí, díganme si ya quieren saber cuál es la técnica 3. Si quieres saber cuál es la técnica 3, entonces este es el momento de poner corazones, likes, decir sí o, por supuesto, compartir este live con alguien más que sabes que le puede servir. ¿Ok? Gracias, con muchísimo gusto, Cari Holly 29. Les mando un abrazo. ¿Cuál es la palabra? Me dicen por acá, ¿cuál es la palabra que tengo que escribir? Para recibir mis mejores tips de cómo formarte, necesitas escribir la palabra paternidad. Esto es si quieres profesionalizar tu habilidad de ser mamá. Y sobre todo para toda mamá o papá que quiera aprender a monetizar y tener más tiempo, pero al mismo tiempo cómo impactar más a otras familias. Si quieres recibir tips de cómo yo lo he hecho, digo, llevo 10 años, ya vamos a cumplir 11 años trabajando en línea, impactando a millones de familias alrededor del mundo. Si quieres que te comparta mis mejores tips, recuerda, escribe la palabra paternidad si me estás viendo en Instagram. Si me estás viendo en Facebook, también puedes escribir la palabra paternidad. Si me estás viendo en YouTube, no escribas la palabra paternidad porque no va a suceder nada, porque ahí no se detona la automatización. ¿Qué necesitas hacer? Darle clic a la liga que te estoy poniendo en la descripción, ¿ok? Ahí sí que le puedes dar clic y con mucho gusto te puedo compartir mis mejores tips de cómo hacerlo. Ya veo aquí muchísimos tips, paternidad, paternidad. Acuérdate, no es tips lo que tienes que escribir, es paternidad, ¿ok? Bien. Bueno, pues aquí viene la técnica número 3. La técnica número 3 habla de la resolución de conflictos de manera constructiva. A ver, Gaby, en español, ¿qué significa esta técnica? Esta técnica se enfoca en promover el diálogo abierto. Ajá, sí, yo sé que cuesta mucho trabajo, pero es importante porque busca dar soluciones de manera colaborativa, sin gritos ni agresiones verbales. O sea, tú lo que quieres es que tu hijo tenga integrada esta técnica para toda la vida, le va a ayudar para todas las áreas de su vida, desde su relación de pareja, la relación que tenga con sus hijos, con su jefe o con su propio emprendimiento, si es que quiere tener una empresa, con la gente en general. Es una de las técnicas más importantes y que más se nos olvida promover. ¿Por qué? Porque como reaccionamos y utilizamos gritos, la chancla, el tiempo, el lugar de pensar o vete a tu cuarto a pensar o lo que sea, perdemos la oportunidad de lo más importante y es que aprendan a resolver los conflictos de una manera constructiva. ¿Ok? Entonces, esto les ayuda a fortalecer esta habilidad de resolverlo de manera colaborativa, ayudar a entender el cómo le puedo yo ayudar a mi hijo a que encuentre respuestas, soluciones a todos los conflictos que se le presenten en la vida o que él genere. Oye, Gaby, pero tiene 3 años y, pues, se le cayó el agua. Bueno, pues vamos a ayudarle a que resuelva ese conflicto de manera constructiva. ¿Qué harías si tiene 3 años y se le cayó el agua? Vas por a la cocina, por un trapito, le das el trapito y le enseñas, le modelas cómo se seca, ¿no? Yo modelo y entonces el niño también le entiende, okey, ahora hazlo tú y bum, así se exprime, así le hace, ¿cierto? Pero eso es a los 3 años. Pues si tiene 14 y rompió la ventana del vecino con la pelota, tiene que ir a apagarla y tiene que enfrentar el: "Perdón, rompí la ventana". Y tú necesitas ser ese puente que le ayude a encontrar de alguna manera la respuesta, pero la solución la da él. Ajá. Entonces es súper importante, súper, súper importante para una crianza sin gritos, porque esto promueve respeto, promueve empatía, le ayuda a comunicarse de una manera efectiva. Le sirve, como te digo, para toda la vida. Y una parte importante que se nos olvida en la resolución de conflictos es que el modelar
esa resolución es básico. Te lo enseñé, ¿no? Como si al niño se le cae el agua, bueno, pues entonces tú le ayudas con el trapito, le dices: "Mira, así se hace, ahora hazlo tú". De alguna manera necesitamos ir enseñando esto durante todas las etapas de la vida. Pensamos que cuando ya son adolescentes, ya porque les vemos un cuerpo hasta más grande que el tuyo, pues ya se las dominan porque ya parecen adultos, son adultos y nunca se van a caer. No es cierto. Así como nuestros hijos se cayeron cuando estaban dando sus primeros pasos, ¿no? Para caminar. Y cuando se caían, ¿qué hacías? Ibas y los levantabas y les ayudabas y les enseñabas. Lo mismo vas a hacer con el adolescente que está dando sus primeros pasos hacia la adultez, que se va a caer. Ojo, así como se cayó cuando era pequeño, se va a caer en la adolescencia. Y estás tú ahí para que cuando se caiga, hey, ¿no? ¿Te va a doler? Sí. ¿Vas a llorar? Sí. Pero aquí estoy para ayudarte a dar esos primeros pasos hacia la adultez. Y modelar esa resolución es básica. Otra cosa importante en la resolución de conflictos que tenemos que tomar en cuenta es que necesitamos tener un clima de respeto, de madurez, de comprensión, en lugar de ser reactivos. Cuando nosotros tenemos un clima de reactividad, dime cómo es ese clima. Dice, ¿cómo sería eso? A ver, vamos a ver, ponme un ejemplo y yo te digo cómo sería eso, ¿no? ¿Cómo es un clima de reactividad? ¿Es un clima de respeto? Pon si sí o si no, aquí. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la reactividad no ve al otro, es explosivo. Por lo general pasa por encima del otro, pasa por encima hasta de ti mismo. Un clima de reactividad y autoritarismo es más bien como de neurosis, ¿cierto? ¿Es maduro o es más bien infantil? Es infantil, estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque está tocando heridas de la infancia y ¡pum! Ahí, cuando toca esa herida de la infancia, inmediatamente reaccionas pasando por encima del otro, pasando por encima de la mente, pasando por encima de todo. Y les dije que al final les iba a hablar de qué hacer con esa pólvora que tienes tú, que acabas diciendo, a ver, no les quiero gritar, pero acabas gritando, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a ver qué hacer con esto. Ujú. Pero cuando nosotros damos resoluciones a conflictos de manera constructiva, contribuimos al bienestar emocional. Nos adaptamos de manera más efectiva a las necesidades de nuestros hijos de manera individual. ¿Por qué? Porque cada niño es un mundo. Tú puedes tener 3 hijos y darte cuenta que cada niño es completamente diferente, responde diferentísimo ante las situaciones de la vida. Pero cuando tú adaptas estas 3 técnicas, te vas a dar cuenta que estás viéndolo a cada uno de ellos de manera muy individual. Ujú. Entonces, de verdad necesitamos tener más estrategias efectivas. Necesitamos cuestionarlos si los métodos arcaicos realmente son los que queremos para seguir educando. Sabemos que no funcionan, eso ya está comprobadísimo. Yo de verdad llevo 20 años trabajando con mamás y papás. De esos, la mitad ha sido de manera digital. Ujú. Pero alrededor de todo el mundo lo he visto todo. Y claro, ahora cada vez más salen estos estudios científicos y las imágenes, ¿no? Podemos ver ahora sí las imágenes del cerebro y qué es lo que sucede con los métodos arcaicos, y está comprobadísimo. Pero sabemos también qué sucede con los métodos más modernos, con los métodos más conscientes, con lo que está sucediendo, que nos provee soluciones que van más allá del grito. Y lo que va a suceder es que vamos a tener generaciones futuras muchísimo más equilibradas, muchísimo más sanas emocionalmente. Y ahí es en donde te necesito a ti, porque si tú estás queriendo hacer algo así y quieres recibir tips de cómo hacerlo para mi casa, es más, ¿cómo puedo yo hacer de esto una profesión que me ayude a ir más allá? Pues recuerda, escribe la palabra paternidad y te comparto mis mejores tips para cómo lo puedes llevar a cabo, ¿ok? Y acuérdate, este es el momento de empezar las preguntas, porque voy a abrir un espacio de preguntas y al final te voy a decir cómo hacer para desactivar tu propia pólvora que te hace estar explotando y gritando cuando no quieres gritar, ¿ok? A ver, ¿qué edad es cuando inicia el cambio de la niñez a la preadolescencia? Bueno, la verdad es que hay muchísimos caminos, ¿no? Que nos dicen, no, a ver, antes eran los teens, ¿no? Cuando empezabas a los 13 años, entonces, pues ya, cambiamos de la niñez a la adolescencia. Después dijeron, no, 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 espérate, cuando entra la pubertad, está entrando con muchísima fuerza y ahora estamos viendo que hay niñas que a los 9 años están menstruando, entonces ya empieza a haber un cambio. Total que está habiendo un cambio bien intenso, no solamente
por el cambio fisiológico que está teniendo nuestros niños, sino también por la cantidad de información que están recibiendo nuestros hijos. Están más precoces, están más abiertos que antes, ¿estamos de acuerdo? Entonces, hay un rango entre los 11 y los 13 años en donde están despertando de la niñez hacia esa adolescencia. Sin embargo, para mí es bien importante que tomes en cuenta el primer cambio importante que tenemos en nuestros hijos empieza en la edad del no retorno. Es uno de los primeros duelos fuertes y la edad del no retorno es a los 9 años. Así es que toma nota. Si tienes un hijo de 9 años, el famoso Rubicón que le habla en la pedagogía Waldorf, para nosotros es la edad del no retorno, es este momento en donde el niño ve que va hacia atrás su primera infancia, este mundo de ensoñación se va quedando atrás y todavía no están en la pubertad, todavía no entran a la adolescencia, pero empieza a haber una nostalgia muy fuerte, una desolación bien importante, un no pertenezco a mi mamá y a mi papá, yo soy un ente separado y empiezo a ver los defectos de estos dos personajes y no me gusta. Acuérdense que a los 7 años empieza el tema de la razón, entonces también empiezan a darse cuenta de lo ético, lo no ético, lo moral, mi mamá está mal, mi papá está mal. Entonces hay un cambio bien importante y a los 9 años es bien marcado. ¿Ok? Y de ahí, para lo que sigue, por ahí decían, ay, no, ya quiero, por favor, que crezca para que ya pueda yo dormir más, para que los problemas se hagan más chiquitos, ¿no? Y ahí sí, les tengo una noticia. No es así, al contrario, cada vez el reto es mayor porque te requiere a ti crecer más como mamá o como papá, tener más herramientas para acompañar eso que está creciendo dentro de tus hijos. Muchos dicen, ay, no, bueno, pues ya se me fue la adolescencia, pues ni modo, y ya que ya no puedo hacer nada. No es cierto, es cuando más te necesitan y más conscientes te necesitan, ¿ok? Cuesta mucho ser consciente de nuestras palabras para hablar en positivo, más aún cuando nos retan con sus palabras. La respiración me ayuda mucho y el amor a mis hijas. Qué bueno, Raquel, que estás utilizando la respiración y el amor a tus hijas. Qué lindo y tienes razón. Qué importante conocer estas etapas, dicen por ahí. Sí, ahora vamos a la parte en donde les decía del grito. ¿A alguien le ha pasado que dice, yo ya sé que gritarle a mis hijos no es el remedio? No es lo mejor. Sin embargo, me saca de mis casillas, me hace explotar. Y de repente, cuando menos quiero, acabo gritando. Y luego me acabo arrepintiendo porque tengo mucha teoría de todo lo que le hace el grito a mis hijos, pero no sé cómo desactivarlo. ¿A alguien le ha pasado eso? Miren, ahí dicen, tengo una niña de 9 años, estamos en esta etapa, buenísimo. ¿Algún libro para esta edad de los 7 años? Pues mi libro de 21 días sin explotar con tus hijos. Bueno, ahorita está desabastecido, pero pronto sacaremos otro nuevo. A ver. Dicen yo, claro, puedes estudiar el método paternidad efectiva. Y ahí trabajamos por etapas. De hecho, hay un módulo entero que se llama la línea del tiempo, en donde ves lo que sucede etapa por etapa. Vean cuánta gente que está diciendo, he dicho, gritar es la única forma en la que me hace caso. ¿Y a alguien le ha pasado que ya ni gritar les funciona para que les haga caso? A ver, pon a ti, acuérdate que si me contestas nada más sí, ya no sé a qué pregunta me estás contestando. Entonces, cuéntame aquí si te ha pasado que ya ni gritar te está funcionando. Camila Andrea dice, ¿sirve el método para un niño de 12 años? Sirve desde que estás embarazada hasta los 21 años de edad, porque atravesamos las 12 etapas del desarrollo en el niño, bueno, en el hijo, ¿no? Entonces es importantísimo que sepas que hay 12 etapas de desarrollo y que tu trabajo es súper importante en cada una de ellas, ¿ok? Mm, miren, ni gritar me sirve. A mí, ni gritar me sirve. Sí, ni gritar. Ok, ¿qué grado de estudios? Pues tengo un doctorado honoris causa. A mí me pasa, mamá de 3 hijos y a veces ni levanto la voz, me hacen caso. Ok, ¿por qué? Porque eso sucede con las técnicas arcaicas, que vas teniendo que utilizar un poquito más de fuerza, un poquito más de reactividad, un poquito más de pólvora en cada interacción, porque nuestros hijos empiezan a darse cuenta de, o no va en serio mi mamá o mi papá, o ya no me duelen sus golpes. No saben cuántos niños he recibido en terapia que me dicen, pues la verdad es que ya
Mira, la carne me la pongo flojita y ya ni me duelen. Así me lo han dicho, ¿eh? La carne la pongo flojita y ya ni me duelen los golpes. Entonces ya no sirve. Entonces, ¿qué? ¿Con un fuete? ¿Con un cinturón para que le duela? O sea, ¿qué tenemos que hacer? O ya cuando está más alto que yo, ¿qué le voy a hacer? Pues ya no puede, ¿saben? Llega un momento en donde la reactividad, por más explosiva que sea, ya no nos va a funcionar. Y pensamos que es la única manera, cuando la conciencia es el camino. La conciencia es el camino que abre la puerta, que abre el corazón, que abre el entendimiento, que abre a nuestros hijos el no traicionarse y por lo tanto el no portarse mal o no portarse de maneras que les hacen daño. Es súper diferente educar desde el amor que educar desde el miedo. La reactividad es el miedo. Entonces vamos a la parte del miedo. El miedo nos hace reaccionar. Y yo les dije, se pueden estudiar todo lo que quieran, pero en el momento de la verdad acabas gritando y dices, pero ¿por qué si lo quiero tanto le acabo haciendo tanto daño? Porque te haces daño a ti mismo de manera inconsciente. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, hoy voy a hacer ejercicio porque sé, es más, el doctor ya me dijo que hoy tengo que hacer ejercicio porque si no, está en riesgo mi salud? ¿Cuántas veces el doctor te ha dicho que tienes que comer sano y ni siquiera comes sano? Y lo sabes, o dejar de fumar, o dormirte temprano. Sí o no sabes que esas cosas son amor a ti mismo, o soltar las pantallas. ¿Sí o no lo sabes? Mm, sí, Laura, hablaré de las familias compuestas. A ver, pongan aquí si lo saben o no lo saben. Sí. ¿Y por qué entonces nos hacemos daño? Fíjense qué interesante. Si nosotros mismos nos hacemos daño y se supone que es con el ser humano con el que vas a vivir toda la vida, ¿verdad? ¿Cómo no hacerle daño a los demás, aunque los ames profundamente? Porque es nuestra tarea de vida, es nuestra maestría, doctorado, como le quieras llamar de vida. Justamente eso que te cuesta más trabajo dejar es justo esa lección que necesitas aprender para ser más consciente, para sanar, para tener más madurez. Esa tarea que te lastima más es la que más trabajo te va a costar darle la vuelta, porque no la ves, porque no ves la raíz, y en donde más riqueza hay. ¿Cuál es la riqueza? Ir al fondo. ¿Y qué trabajo nos cuesta? Porque lo que más queremos como mamás y papás, y seamos completamente honestos aquí nada de que no es cierto. No, a ver, somos una tribu de mamás y papás efectivos, no perfectos, ¿vale? Entonces seamos honestos. Lo que más queremos es que nuestros hijos tuvieran un botón para que nos escucharan y no tuviéramos que estar repitiendo 1000 veces y acabar siendo los malos del cuento. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, estaría genial que fuera así, pero no es así. Y no es así porque nuestros hijos y la paternidad como tal son nuestros maestros espirituales por excelencia. Nos confrontan con eso que no nos atrevemos a trabajar, que no nos atrevemos a ver, que nos duele, que nos da miedo. ¿Se acuerdan que al principio yo empecé con algo y con esto voy a cerrar? Fíjense cómo da vuelta la vida. Empecé con la palabra trauma, ¿se acuerdan? Y les dije, trauma no solamente es un suceso horrible con consecuencias impactantes, trauma también es, y les dije todo lo que también era trauma, ¿cierto? Bueno, pues les tengo una noticia. Ese trauma que vienes cargando y por el cual acabas gritando, no hay de otra, es por el cual acabas gritando sin querer, de manera reactiva, y no solamente gritando, acabas insultando, acabas sobajando, comparando, humillando, haciéndole la ley del hielo. ¿Qué otras cosas hacemos? Obviamente pegando, haciendo tanto daño, viene por una crianza arcaica que nuestros papás tuvieron con nosotros y que generaron heridas. Esas heridas las sigues cargando. Y esas heridas se activan en el momento en el que tu hijo tiene un comportamiento inapropiado. Y cuando tu hijo tiene un comportamiento inapropiado, haz de cuenta que llegara y así tocara tu dolor más profundo y tú te conviertes en Hulk. Dices, pero es que yo no sé quién, yo no soy así, sacó lo peor de mí. No, a ver, espérate. Si eso que salió fue de ti, entonces tú, si eres tú, es tu propia basura, es tu propio dolor.
Es tu propia pólvora. Si tú no tuvieras esa pólvora dentro de ti, no gritarías. Si tú no tuvieras esa pólvora dentro de ti, no reaccionarías. Nadie te hace. Tú la tienes dentro. Si no tuvieras ese contenido, entonces no saldría esa explosión. Está fuerte lo que te estoy diciendo, pero es real. Y aquí es en donde nos obligamos a crecer, porque de otra manera lo que está sucediendo cuando gritamos es que de alguna manera estamos educando a nuestros hijos más o menos de la misma edad, o sea, nosotros siendo de la misma edad que nuestros hijos tienen, porque nuestra pólvora se quedó encapsulada en una edad muy infantil. Entonces, cuando tú gritas, no eres la adulta de hoy o el adulto de hoy. Eres esa niña que se quedó encapsulada, que saca el grito de manera inconsciente e irracional. Por eso hacemos daño. Pero no hacemos daño de manera consciente, porque yo sé que de manera consciente no querrías hacerle lo que normalmente haces a tus hijos, ¿cierto? ¿Quién de manera consciente le querría hacer ese daño? ¿Quién? A ver, yo conscientemente le quiero hacer daño a mis hijos. Sí, Gaby, yo sé. Por supuesto que no. Nadie de los que están aquí presentes quiere hacer eso, ¿cierto? Corazoncito si te hace sentido. Y ojo, somos una comunidad amorosa y compasiva. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo que tenemos niños heridos dentro de nosotros. Esos niños heridos necesitan amorcito, necesitan que nosotros también les demos eso que no tuvieron, que le ayudemos a esa parte disasociada que no recuerda el trauma, a decirle, hey, a ti también te dolió que no jugaran contigo. A ti también te dolió que tus papás a lo mejor no estuvieran tan presentes en tu vida. A ti también te dolieron sus gritos. A ti también te dolió la traición. A ti también ¿sabes? Esa niña, ese niño que está ahí también necesita que la veas, que la valides y que le ayudes a sanar. De otra manera, lo único que va a seguir sucediendo es que tu niño interior herido va a seguir educando a tus hijos. Por lo tanto, críos están criando críos. Absurdo. Inconsciencia está criando, según esto, de manera consciente, porque ya se estudió todos los libros, y lo único que genera es neurosis. ¿Por qué? Porque no lo puedo cambiar. Ya sé que tengo que hacerlo, no lo cambio, me siento más culpable, me siento más mal que nunca. Cada vez que abro TikTok me recuerdan lo mala madre que soy porque me dicen que no debo de gritar, pero mi niña interior es una gritona. ¿Quién quiere sanar? A ver, ponga aquí, yo quiero sanar. Pon la palabra sanar si quieres sanar. Quiero ver. Porque hay muchos caminos para sanar, pero el primer camino es darte cuenta de que necesitas sanar. Porque si tienes una soberbia parental a todo lo que da, te tengo una noticia. Esa soberbia parental lo único que va a seguir creando es generaciones de niños inconscientes. Generaciones de niños inconscientes. Que por más que se metan información en la cabeza, van a acabar siendo champiñones, cabezas gigantes llenas de información, cuerpitos que no han podido bajar esa información, que no la han podido transformar, que no han podido integrar esa sanación, porque esa niña herida está gritándote, por favor, sáname. Cada vez que gritas, no le estás gritando al de enfrente, es un grito de auxilio hacia ti. Hey, voltéame a ver, sana, estás neurótica porque, ¿qué crees? No me has visto. Tengo dolor, tengo miedo, necesito tu ayuda. Entonces, la tarea que vas a hacer hoy, más allá del reprimirte, no reprimirte, no, esa no es la palabra que yo quería decir, como castigarte, pero se me fue la palabra. Bueno, no importa. En lugar de castigarte por estar gritando y decirte qué mala eres por ser una mamá gritona, vas a decir, ok, sé que hay estrategias conscientes, pero grité. ¿Qué necesitas hoy? Que no estoy escuchando, que no estoy viendo. ¿Qué estás queriéndome decir con ese grito? ¿Cómo puedo sanarte? ¿Cómo puedo acompañarte? Caminos hay muchos. En niños de ahora tenemos todo un camino importante, pero hay que sanar. Ahora sí, vamos con preguntas. 2, 3, 4 preguntas.
A mí me decía una psicóloga, es que cuando gritaba es que estaba haciendo berrinche con mi hijo igual que él. Claro, es el berrinche del adulto, pero es el berrinche, ¿no? De, es que se lo merece. No, ¿cuál? Es que tú también estás haciendo berrinche. Vamos, no veo preguntas, veo mucho sanar, 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 sanar. Ah, qué emoción. Nadie le quiere hacer daño conscientemente. Dice, estoy muy agotada mentalmente por no poder controlar mis impulsos. Camila, te entiendo. Y gracias por tu honestidad y vulnerabilidad, por compartirlo. Es cansado. Pero recuerda, esto es un grito de ayuda de tu propia niña interior que te está diciendo, hey, ¿y si sanamos ya? ¿Y si hacemos las paces? ¿Y si somos más conscientes, pero de verdad, no nada más en palabra? Ujú, ok. Vamos a ver. Y celos entre hermanos, ¿cómo se manejan para que no le afecte tanto el estar con otro hermano? La mayor empieza a pegarles. Francis, qué bueno que lo estás mencionando. Fíjate que los celos entre hermanos vienen de la herida del desplazado. Este niño que era el centro, que era el principito, ¿no? Y de repente llega un hermanito y te desplazan. No hay manera que esa herida no llegue cuando se tienen hermanos. Hay personas que saben manejarlo mejor con sus hijos, sin embargo, esa herida está. Entonces es muy común que esa herida haga que en los niños reaccionen y que le quieran quitar el lugar al otro. Es como, a ver, pues si me quitaste mi lugar, pues ahora te lo quito. Y de repente ya no sabes quién está quitando a quién, ¿no? Porque esta sensación de a ti te está tocando más que a mí, que es la herida del desplazado, es bien fuerte. Ujú. Entonces necesitamos tiempo especial para cada uno de ellos. Esta es una estrategia que te recomiendo muchísimo, que viene en el método y que te enseñamos cómo hacerlo. Importante, pero sobre todo llenar la vasija de la conexión con cada uno de ellos. Importantísimo, ¿ok? Ok, vamos a ver, vamos, vamos, vamos. Cuando lo suspenden de la escuela y sabes que estuvo mal, pero le quieres regañar sin hacerlo sentir pésimo, ¿cómo se hace para no lastimarlo y bajarle su autoestima y su confianza? Francis, nada más recordar esto. La escuela es un vehículo que les estás regalando de alguna manera a tus hijos para que tengan herramientas en la vida. Más allá de la información la tienen en el celular. Hay otras herramientas bien importantes que se aprenden en la escuela, como la resiliencia, la creatividad, en fin, muchas otras, ¿ok? Bien, y que sepan nuestros hijos que la escuela es para ellos, no es para ti. Entonces, si tú les dices a un hijo, es que me tienes que dar resultados, olvídate que esa escuela ya no es para él. Esa escuela ya se convirtió en algo que te tienen que dar. Por lo tanto, él no se va a ser responsable nunca de esa escuela. ¿Por qué? Pues porque la responsabilidad casi casi de la escuela es tuya, porque es para ti, ¿verdad? Pero cuando tú les enseñas que, a ver, tu vida es tuya, este vehículo que es la escuela también es para ti. Ajá, y es tu responsabilidad. Les regresas a ellos el que ellos tienen que solucionar el problema en el que se metieron y que tienen que encontrar la manera para darle la vuelta a la situación en la que se metieron. Yo no sé por qué lo suspendieron, pero la razón que sea o la raíz que sea, la tiene que solucionar y estás ahí para ayudarle, para guiarlo, dependiendo qué estilo de liderazgo tengas tú y qué estilo de hijo tengas, que eso lo vemos en el método más a fondo, ¿ok? Y es bien importante saberlo, porque no le enseñas igual a un niño fuerza que a un niño seguridad, a cómo solucionar los problemas o que a un niño cooperación. Sin embargo, es importante que sepas que si le devuelves a él la responsabilidad de sus estudios, porque es de él, y que él tiene que aprender a solucionarlo, entonces la vida cambia, porque ya no es tu problema. Ya no es cómo actúo, porque no tienes que actuar, no se trata de ser un teatro ante tus hijos. Ahí lo preguntaste, ¿no? Es que ya no sé cómo me debo demostrar. Ujú. No se trata de lastimarlo, se trata de que encuentre los recursos adentro para que solucione el problema en el que se metió. Si es un problema académico, ¿cómo lo solucionas? A lo mejor, no sé, lo reprobaron porque es malo en matemáticas. Bueno, ¿qué necesitas? ¿Cómo podría solucionar esta situación? Si es un problema de bullying que él hizo, pues es que no sé cuál sea el problema, pero tiene que darle vuelta a esa situación y aprender a solucionarlo. ¿Ok? Bien, vamos con dos preguntas más.
Gaby, ¿cómo hago para estar más con mis hijos? Llego tardísimo y mis hijos están descargando muchísimo. Y su abuela, y ya se me fue. ¿Qué decía? Isabel, déjame lo encuentro. Y su abuela es una alcahueta, ok. Imagino que la abuela es quien los educa. Bueno, ok. A ver, ¿quién de aquí quiere poder tener más tiempo con sus hijos y al mismo tiempo poder crecer mientras profesionalizas tu habilidad de ser mamá? Si esto es algo que te gustaría, si esto es algo que te interesa, si esto es algo que quieres poder tener más tiempo en casa, trabajar desde casa, poder planear, tener estos ingresos estables, pero al mismo tiempo poder estar más con tus hijos, crecer mientras. Si esto es algo que te interesa, quiero que sepas que niños de ahora tenemos un vehículo. Ese vehículo se llama la certificación del método paternidad efectiva. A las personas que les interese saber sobre este vehículo, que les interese saber cómo hacerle para eso, para cómo hago para hacerme más profesional en esta labor de ser mamá y al mismo tiempo poder aportar ingresos económicos a casa. ¿Quieres saber de este camino? Entonces tienes que escribir la palabra tiempo aquí en este live, ¿ok? Escribe la palabra tiempo, te va a llegar un mensaje directo y mi equipo te va a ayudar a saber cuál es el caminito, ¿ok? Porque sí te entiendo, hay muchísimas mamás, papás que se sienten divididos entre la casa, el trabajo, quieren seguir siendo profesionistas, pero se están sintiendo atrapados en los dos mundos. Ok. Mi hijo tiene 6 años y es muy inteligente, pero ¿cómo controlo el uso de YouTube? Él está viendo contenidos a escondidas de terror o que no es apropiado. Tengo que traerme a Anneli un día de estos, la voy a invitar a un día de estos para que les ayude a saber cómo tener controles parentales en los dispositivos. Porque a estas alturas del partido no puede ser que no sepas cómo controlar el contenido que tus hijos están viendo. A los 6 años, tus hijos están expuestos a absolutamente todo tipo de contenido, no nada más de terror. De terror, saber a lo que están expuestos. Ajá. Entonces, sí es bien importante tener las herramientas como papás para saber cómo protegerlos de todas las redes sociales y de todo el contenido que hay en la red. Es súper fuerte, súper, súper importante que lo sepamos. Entonces, me voy a traer un día a Anneli, si les gusta, para saber cómo hacerle para que ustedes tengan controles parentales y evidentemente el tema de los límites es importante, el estar cerquita de ellos cuando ellos están viendo algo, pero eso no es suficiente porque de repente va a haber un día en donde estén en el baño o estén en otro lado y estén expuestos a cosas que no quieres ni siquiera saber, que no tienes idea a lo que puedan estar expuestos y es muy fuerte, muy, muy fuerte. Dice, pero el equilibrio es imposible, Pamela. No, ahí sí no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando haces tus no negociables, es bien importante tenerlos claros y saber cómo le hago para tener tiempo para mí, para mis necesidades como mujer o como mis necesidades como hombre, hacer ejercicio, meditar, darme espacio. ¿Cómo hago para tener tiempo para mis hijos? ¿Cómo hago para tener tiempo para mi profesión y el cómo contribuir con propósito a este mundo y sentirme que estoy creciendo constantemente? Y claro que se puede, pero es una decisión que tienes que tomar. Y cuando tienes una decisión, cortas de tajo con lo que venías haciendo atrás. Y esa cortar de tajo es comprometerte con lo que viene al frente. Y cuando uno lo hace, la vida cambia. Y por supuesto que se puede tener, pero necesitas estar decidida a que se puede. ¿A dónde puedo escribir? Necesito ayuda de soporte, Sandra, a alumnos@ninosdeahora.com. Alumnos@ninosdeahora.com. Trindy dice, primera vez en estos en vivos, son periódicos, cada cuánto los hacen, gracias. Una vez a la semana, por lo general los jueves a las 12 del mediodía. Recuerda, estás en Niños de Ahora, en una lecciones de mamá efectiva no perfecta. Y bueno, pues este es el momento de que nos sigas. Recuerda, dale
suscribirte si estás en YouTube, suscribirte y activar la campanita para que no se te vaya ninguna notificación de que estamos en vivo, porque a veces hay un día extra que de repente salgo o a lo mejor subimos contenido y no te enteras del contenido que estoy subiendo, que es contenido increíble en YouTube, por ejemplo. Si me estás viendo en Instagram o en Facebook o en TikTok, entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a suscribir a esta red social. Acuérdate, estamos en niños de ahora. Te suscribes. También en ciertas redes te dan chance de activar notificaciones, que seamos de los primeros contenidos que te den. Actívalo para que no se te pierda en tu feed, ¿ok? Yo no puedo dejar de gritar y al segundo me siento tan mal, Denise. Mira, es como cuando dices, a ver, a partir de hoy no vas a comer chocolates. A partir de hoy no vas a poder comer chocolates. Lo que sucede es que quieres más chocolates en lugar de dejar de comer chocolate, ¿cierto? Porque se te activa la ansiedad y este miedo o este dolor de nunca más voy a volver a comer chocolates, ¿cierto? Es como decirle a tu inconsciente, no puedes hacer eso y lo que dices, ahora lo hago y lo hago más, ¿vale? El grito es la manera que tiene tu inconsciente de decir, hey, necesitas sanar esto. Sí lo vas a poder hacer, pero necesitas hacer conciencia de que ahí hay dolor, de que ahí hay alguien que está gritando por ti. Y es esa niña que está dentro de ti, que está lastimada y está necesitando sacar esos gritos, pero no con tus hijos, sino de una manera sana y que no haga daño. Yo sé que se puede porque lo he visto con miles y miles y miles de mamás y papás transformar su patrón reactivo. Transfórmalo. ¿Ok? Bien. Eh, ¿Todo bien? Ok, va. Otra pregunta, última pregunta. Gaby, ¿cuál es la palabra que necesitaba escribir? Tiempo. Tiempo es la palabra. Ok. Bien, veo que hay muchas preguntas de grito, mis hijos me desafían, me dicen que soy mala mamá, cómo se transforma. ¿Qué les parece que hagamos un live hablando precisamente de esto, de cómo transformar este patrón reactivo, cómo manejar las emociones? Porque veo que es un tema que está a flor de piel. ¿Qué hago con el enojo de mi hijo? ¿Qué hago con mi enojo? ¿Cómo lo desactivo? No tengo ni la menor idea. Entonces, ¿les parece? Vamos a hacer un live hablando de esto. Para todos los que son nuevos, recuerden, este es el momento de suscribirse y nos vemos en otra transmisión más de Lecciones de una mamá efectiva, no perfecta. Les mando un abrazo enorme. Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios. Nos vemos muy, muy pronto.